Hoy voy a ser granjero por un día aquí en Honduras. Estamos en la finca del Carmen, aquí en Comayagua. La meta de hoy es cosechar y producir todos los ingredientes que necesitamos para hacer un desayuno catracho para todos los camarógrafos. Gracias, Juan Manuel. Hay que usarlas para trabajar acá. Ya está poniendo seria la cosa, mi gente. Primer día como un granjero. ¿Listos? ¿Cuál es el primer paso del día? Las vacas de donde están comiendo las vamos a traer hacia la sala de ordeño. ¿Qué es lo que comen las vacas? Silaje de maíz, aquí mismo lo producimos. Mira, mi gente, eso es el famoso ensilaje de maíz. Huele interesante, va como fermentado, huele, ¿verdad? Claro, este es un proceso anaeróbico. Pero esas vacas no muerden, ¿verdad? Solo dan leche. Las vacas tienen nombres. Estas no, Tienen números. Solo números. Así como los Comando Cobra. Hola. Hola. ¡Qué grande! Ninguna de ellas lo va a lastimar, están acostumbradas a que las tratemos bien. Ajá. Para que el proceso de ordeño sea perfecto. Estoy viendo que esas vacas son muy grandes. En otras fincas son mucho más chiquitos. Vamos a entrar a la sala de ordeño. Quiero que nos ayude a comidiar las vacas. Les vamos a servir un poco de concentrado para que ellas estén relajadas a la hora de ordeñar, ¿sí? Perfecto. Así. ¿Sí? Ay, se me cayó. Acá. Ya. ¿Cuántas veces al día comen las vacas? De esto, 2. Vamos a meter las vacas ahora para que vengan al ordeño. ¡Uah! Viene corriendo. ¡Ah! Cuando ellas están consumiendo el concentrado, entonces están relajadas y el proceso de liberación de la leche le ocurre de una mejor manera. Vamos a encender lo que es la máquina para que podamos ordeñar. He ordeñado vacas aquí en Honduras, pero a mano. Aquí se ve que hay muchas vacas, entonces utilizan esas máquinas. Nunca he hecho, pero vamos a probar. Para limpiar. Sí, para limpiar. Aprieta aquí para que se llene. ¡Ah! Ahora hay que poner papel toalla para limpiar, para que la leche salga de una forma higiénica. Ahí. Sí, ¿No le duele a la vaca, sí? más. Estamos limpiando el tesón de la vaca. Vamos a ver primero, después me toca el examen final. Normalmente, ¿cuál es el horario que lleva para ordeñar? No, a las 4 de la mañana. 4 de la mañana ya están ordeñando aquí. Sí, ya. Uy, ya. ¡Uy! Ya está saliendo, mira. Qué rápido sale. Con esta agarra aquí. Acá. No, acá abajo. Con esta abajo. Eso ahí. Y aprieta acá. Ya. Póngala. ¡Ay! Aquí. Acá. Sí. ¡Ay, ya! ¡Ay, entró! ¡Qué loco esto! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! Listo. Ahora ya. ¡Wow! Mira, mi gente, ya está saliendo la leche. La vaca normalmente puede darnos unos 20 litros. Este agarra 50. Ah, una vaca, 20 litros cada día. 20 litros. ¿De qué años ya están produciendo leche las vacas? 2.5 años ya pueden estar produciendo leche. Pueden estar produciendo entre unos 6, 7 años. Vamos a ver cómo se quita la máquina. Presionamos un poco levemente para que pueda salir toda la leche que tiene el ubre. La idea es quitarle el vacío a la máquina. ¡Ay, cuidado, Esto es el futbolista de la manada. ¡Ay, cuidado! Miraron la patada de la vaca. ¡Ay, cuidado! Entonces vamos a quitar esta máquina ya. Jala, ¡Hala! jala. Ahí. Esto. Este, ya. Jálela. ¡Ya! Listo. ¡Ey! Siempre hay una primera vez. Vamos a poner yo para que el pezón quede sellado. Por favor, eso no. ¡Ah! Ok. Vamos a poner yo para sellar el pezón. Rápido, chicos. Listo, ya la vaca ya terminó el ordeño, ahora va nuevamente a comer para producir más leche y Sí. venir al mediodía al segundo ordeño. Sale el humo, está caliente la leche. ¿Qué es eso? El pepe para los terneros. Ay, calientito sale. Listo, vamos a entrar a las cunas. Tenemos los terneros que les damos todavía pepe. Esto ocurre durante los primeros 2 meses. Los bebés, es que ahí están los bebés vacas. Démosle pepe. Hola, bebé. Ay. ¿Cuántos años tiene esa vaquita? Menos de 2 meses. Ya está más grande que mí. Estas son hijas de las vacas que ordeñamos. No lo suelta. Una vaquita de eso, ¿cuánto de eso toma? Uno de esto en la mañana y otro de esto en la tarde. Wow. Ya. De igual manera ellos ya van aprendiendo a comer concentrado, especial para ellos. Muy bien. Ya. Listo. Él es el encargado aquí de las delicias del Carmen. ¿Qué nos trae, Juan Carlos? Mira, un poco cansado, entonces traímos cafecito para que tenga un poquito más de energía. Ay, no abre. Es café que producimos acá, café del Carmen. El nombre Carmen del restaurante viene porque ella es su abuela. Mi abuela, ella comenzó el negocio y comenzamos en la ganadería, producción agrícola y pues hemos pasado a todo el rubro de lo que es la atención al cliente, en el restaurante, en nuestra tienda y todos los viajeros
nos visitan y estamos muy agradecidos por esta clientela. Hey, saludos, doña Carmen. Bueno, vamos a tomar el café, pero falta algo, la leche. La gente que viene al restaurante no han visto toda la granja que está atrás, todo el sacrificio de ustedes para poder producir de la granja al plato así. Así es. 100% natural. Vamos a probar el café con leche aquí de la finca. ¡Ah, mira, nunca he hecho esto! ¡Mira, fíjate, qué loco! ¡Ya, wow! ¡Wow! Podemos llamar un capuchino granjero. Esto es capuchino 100% granjero. Tengo mi pastilla para los lácteos. Nunca he tomado un café tan natural como esto. Vamos a probarla. Café del Carmen con leche del Carmen. ¡Ah! ¡Qué café más cremoso! ¡Ah! Bueno, se despierta hasta la alma con esto. Hoy vamos a hacer nuestro propio desayuno, así como sirven en el restaurante. Vamos a guardar este café con leche. Mira qué deliciosa sale, va. Mira el color. ¿Qué cosas producen con todos los lácteos aquí? Producimos queso, mantequilla y le damos la mejor calidad al mejor precio. O sea, fresco, barato y rico. Así es. ¿Para dónde vamos ahorita, don Manuel? Vamos a la producción de huevos. Estamos cruzando un río. ¡Qué aventura! Mira, mi gente, el sacrificio, ¿va? Para que tengamos leche, huevos, frijoles. Detrás de cámara es el trabajo de ustedes todos los días. Es el trabajo nuestro para que todo llegue a la finca donde se consume el final. Bueno, vamos a entrar al galpón de los pollos. Nunca he entrado a un lugar así. ¿Nunca han visto en japonés los pollos, va? No, todavía no. ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué montón de pollos! ¿Cuál es la diferencia entre un pollo y una gallina? La gallina es para producir huevos, el pollo es para producir carne. Tenemos 4.235 aves ponedoras. Este es el alimento que ellos consumen. Acá consumen. Mediante esta comida, ellas no necesitan gallo para producir el huevo. ¿Cómo es posible eso? En base a esta comida, ellas forman su propio huevo independientemente de que no sean fecundadas por un gallo, ¿no? Entonces los huevos no pueden salir pollitos, ¿sí? No, ¿verdad? ellos no son huevos fértiles. Eso es como un dormitorio de las gallinas. No, aquí solo es el ponedor. No es que vienen a dormir. No. Esa es una pareja aquí, mira. ¿Va que sí? Esta es una pareja. ¡Ah! Vamos a la ¡Wow! huevos. O sea, ¡ah! Cada gallina produce un huevo. Un huevo al día. Ah, ok. Entonces aquí llegaron varias. Ahí llegaron 4. ¡Wow! Mira, ya, así lo agarro, ¿va? Caliente, ¿eh? Correcto, sí. ¡Ay, qué caliente! Siéntelo. ¡Va! Recién salido de la gallina. Huevo fresco de alta calidad. Últimamente el precio de los huevos se han disparado aquí en Honduras. ¿Por qué? Después de la pandemia subió mucho todas las materias primas. Los concentrados han alcanzado unos niveles históricos en cuanto a costo. Por ende, el huevo tiene que subir su valor para que nosotros podamos subsistir. Pero lo bueno es que aquí en el restaurante del Carmen se ha mantenido un buen precio porque aquí mismo lo produce. Somos una de las empresas que hemos tratado de mantener el precio justo del huevo. Saquemos la gallina, Chin, porque tienen que haber una gallina en cada ponedero. Con permiso, señorita. Ok. Ok. Señorita, está aplastando la pobre amiga. Eso lo vamos a poner Bartolita. Hoy sí nos trasladamos a encartonar el huevo. ¿A qué hora vienen los trabajadores para recolectar los huevos? Tipo 10:30 empiezan a recolectar hasta las 3 de la tarde. Entonces, si no hay un gallo, ¿cómo hacen para reproducir los pollos? Hay otra finca especializada que produce huevo fértil, donde por cada número de gallinas hay un gallo. Entonces, esos son huevos fértiles. Luego se llevan a una incubadora, nacen las pollitas y luego nos la traen ya a nosotros de 15, 16 semanas ya listas para poner. ¿Puede imaginar si trajéramos Bartolo, el gallo que me dieron en Comando Cobra aquí? Tendría una fiesta, ¿va? Vamos a colocar los huevos en su debido cartón, en el que al final lo podemos trasladar Todos los huevos que producen ustedes los utilizan en la cocina y también los venden así en cartones. al público en general. ¿Dónde pueden comprar estos huevos? En el supermercado de Delicias del Carmen, acá en Comayagua. Sacamos 17 huevos. Si es necesario lo limpiamos, como este hay que limpiarlo para que vaya Limpito, perfecto. al público. Y cada cartón agarra 30 huevos. Nunca sabía de que detrás de cada cartón de huevo hay tanto sacrificio. Don Manuel, ¿y esto aquí? Estamos en un proceso de cosechar frijoles. De igual manera, estamos listos para poderlos soplar en esa máquina roja. Todo lo que tenemos ahí recién salió ayer del campo. Y vamos a ir luego a ver lo que es la cosecha de frijoles. Literalmente, las baleadas que sirven ustedes aquí, viene todo aquí de la cosecha. Se cosechan los frijoles, se cosechan los huevos, se cosechan los lácteos para hacer la deliciosa paleada. ¡Wow! Esas van a ser baleadas épicas, mi gente. Vamos al siguiente punto. Don Manuel, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la producción de plátano, la utilizamos para nuestro consumo en el restaurante, todo eso muy riquísimo. Ya me está. Ahora, No he desayunado todavía. vamos ahora a ver lo que es la producción de plátano.
Vamos a cosechar, aunque sabemos que le hace falta un poquito para que alcance el punto exacto de cosecha. Vamos con 2 de un solo. Sale como una leche eso. Es normal, es la savia que... La leche del plátano. Plátano. Mira qué loco esto, tiene doble. Chacho se llama. Mira. Qué loco. Esta es la fruta para comer bollo con tajada, porque está verde, entonces la utilidad es poderla consumir de esa manera. Estamos en producción de elotes para poder hacer tamalitos, montucas y atol de elote en la finca. El que tenemos acá, que está más chiquito, este es para producir ensilaje de maíz para las vacas. ¿Ahora qué vamos a cosechar, don Manuel? Naranja para poder hacer un delicioso jugo. ¡Wow! Les hace falta un poco de proceso de maduración. Bueno, vamos a tomar jugo de naranja muy ácido. Más vitamina C. Don Manuel, estos no son naranjas. No, son mandarinas. Tenemos unos 4 o 5 palitos de mandarinas. Nos sirven para poderla llevar cuando ya estén bien al súper a vender. ¡Wow! Mandarinas del Carmen. Vamos a probar. Ya son dulces ya. ¿Ya? ¡Qué rico! ¡Qué chiquito! Ácido y dulce. Las mandarinas más pequeñas de Honduras. Ahora vamos a cosechar Limón, pero esto aquí es que ayote. nunca he hecho esto. Pero estos limones ya de tamaño está bien. Les hace falta un poquito, Sí. pero ya los podemos utilizar. Es un grandote, mira esto. También tenemos aquí un ayote. Vamos a ver dónde está el ayote. ¡Wow! Eso se puede comer ya. Ya se puede comer, muy sabroso. Bueno, voy a sacarlo de ¿está bien? Listo, Mira, ayote también. para la sopa. Aquí atrás de mí es donde guardan la comida de las vacas. Es el maíz que ponen aquí abajo y comienzan a fermentar. Por eso huele a vinagre. Ahorita vamos al siguiente punto, pero don Manuel tiene que ir a trabajar con la vaca. Tengo que conillar mis vacas para que mañana me sigan dando leche. Ahora estamos en la villa de San Antonio, en la otra finca, en el restaurante Delicias del Carmen. Don Amílcar, listos para aprender. ¿Con qué vamos a comenzar, don Amílcar? Podemos comenzar con todo el proceso de cosechado de silo para el ganado, con el tractor, correcto. Pero yo no voy a conducirlo así. ¿Quiere? Pues, No tengo licencia. esta es la máquina que usamos para el proceso de forrajear el pasto verde para ganado. Como pueden ver, ahorita tenemos un troco listo para llevarlo al corral. Eso es la comida de las vacas. La comida de las vacas, exactamente. Vamos a montar. Don Francisco va a ser mi maestro aquí. No necesito una licencia para hacer eso. No necesito licencia. ¿Cuántos años tienes de conducir el tractor? 15 años. 15 años. Un experto, mejor dicho. ¿Con qué arrancamos? Uy, está duro, ¿va? Sí, pero está ahí no. Esto. Sí, vamos a un poquito. Me mueve. Ah, aquí hay un maíz, ve, por eso. No. No, estoy aquí 15 segundos y ya la arruiné el tractor. Vaya. Vaya. Ahí. ¡Ahí! ¡Ah! 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 No puedo parar, ¿cómo se para? Ven para el centro. No para. Ay, ¿cómo le dice? Más o menos. Muchas gracias. Don Francisco, usted lleva 49 años trabajando aquí en finca del restaurante del Carmen. ¿Cómo ha sido su experiencia? Empecé de una edad temprana. ¿Trabajó con la abuela de Juan Carlos? Sí. Wow. Entonces los he visto a ellos crecer. ¿Y cómo era Juan Carlos de niño? Era tremendo. Sí, era tremendo. Millones de personas han comido en el restaurante y usted ha tocado cada plato a través del trabajo aquí en la finca. Muchas gracias. Vaya, un placer. Don Amílcar, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en el área de cosecha de frijoles. Para las baleaditas. Exactamente. ¿Pero los frijoles están arriba o abajo de tierra? No, están arriba. Estos son. ¡Wow! ¡Wow! Así sale 100% natural de la tierra catracha. Vamos a cosechar los frijoles para nuestro desayuno. Bastante trabajo. Mira, mi gente, cada frijol se lo siembra así a mano o con máquina o cómo funciona. Tenemos una máquina para sembrar. También tenemos una máquina para cosechar. Antes, en esos tiempos, todo era a mano. Todo era a mano. ¿Cuánto tiempo tarda para llenar un saco de frijoles? La máquina más o menos 3 minutos. ¿Y con Chin Fujiyama cuánto tiempo? 3 años. ¿Cuántos platos de sopa de frijoles puedo con esto? No, creo que no tengo ninguna. Ni para uno. Que se cansa. Juan Carlos, vamos a ver quién puede recolectar 10 frijoles, ¿sí? Más rápido. Eso no cuenta, eso es trampa. 3, 2, 1. Estamos compitiendo con el mero jefe de la finca. Vamos a ver si le gano. Ya me cayó uno, perdí uno. Perdí 2. Hay que escoger las vainas que son buenas.
3, 6, 9, 10. Vaya. Muy rápido, mucha experiencia. ¿Cuánto le cogió? 11. ¡Oh, lo gané! Mira, lo gané por 1. Ganó. Gracias. Para la baleadita, mi gente. Tipos de frijoles en el mundo. Lo que consume aquí en Honduras, ¿qué tipo es? Se consume el frijol negro, frijol rojo, el frijol blanco. Cuando su madre le cocinaba sopa de frijoles, ¿qué frijoles usaba? Nosotros tenemos descendencia guatemalteca, Ah, ¿en serio? nos gustaba mucho el frijol negro. Ah, sí, allá sí usan más de eso. ¿Va? Sí. Saludos a los amigos de Guatemala. Los amigos de Guatemala me están retando para que yo hiciera un reto de las fuerzas especiales de allá que se llama los Caibil. ¿Usted conoce ese fuerza? Sí, lo conozco. Dice que es más pesado que de Comando Cobra. Tiene bastantes retos, hay cosas que están fuera del alcance humano. Sí. En serio. Mejor ganadero. El achote ¿Qué es eso? para darle color rojo a los tamales. Ah, Pero aquí está en proceso de secado, luego va un proceso de cocimiento para llegar a sacar una pasta que se utiliza para las tucas y los tamales. mira. Eso es lo que usan para darle el color. Y puro natural, vitaminas. Exactamente, todo natural. ¿Se puede para los labios? Sí se puede, claro que sí. Este bejuco se llama loroco. ¿Y para qué es el loroco? Ellos producen una flor, este es para los ticucos. Y se puede en las baleadas también. Sí se puede mitear en los frijoles. Mira. No tiene mucho sabor, pero es muy nutriente. Es muy nutriente. Tiene bastante vitamina, por eso la gente se pone con los huevos, pupusas, con la tecuco, todo. Lo que me encanta de la finca de Delicias del Carmen es que son totalmente autosuficientes. Tiene frijoles, maíz, aguacate, loroco, un poco de todo. Y vamos a ver una fruta que producen aquí también. Esta es la papaya. Lo utilizamos para el proceso del encurtido. También se utiliza para vender la fruta en el supermercado. Vamos a cosechar unas papayas y lo vamos a cosechar de verde porque nuestro amigo Juan Carlos dice que allá lo comen verde. Sí, aquí la vamos a necesitar, ya va a ver por qué. Hay que llevarla para el desayuno. Una sorpresa nos va a tener, dice Juan Carlos. Entonces, solo es jalar. ¡Ay! ¡Cuidado! Mejor girar entonces. Ah, sí, hombre. Mira. ¡Tarán! Este se llama chipilín. Chipilín, se lo come la hoja. Se pica y se revuelve con la masa de los ticucos. No tiene sabor eso, No es igual al loroco. pero es saludable. Es saludable, correcto. Pero no llegó algún perro a orinar aquí. Es posible. ¡Ay! Vamos a llevar para la baleadita. Don Amilcar nos está llevando a un lugar donde hay muchos árboles. Este es el área donde nosotros producimos el aguacate. Qué chiquito, esos son aguacates bebés. Bebés, correcto, ya estos ya casi Uy. llegando ya al área de cosechado. Se cosechan duros porque ya el proceso de maduración para Allá. a la Ajá. finca. Vamos a cosechar un aguacate aquí de finca de Delicias del Carmen. Ah, mira, bien grande. Un árbol de estos, ¿cuántos aguacates pueden producir? 300 a 400 aguacates. Por árbol. Por árbol. ¿Y usted cuántos aguacates has comido en su vida? Más de 1000 creo. 3 árboles solo para Amilcar. Muchas gracias. Ahorita me voy al restaurante Las Delicias del Carmen para preparar un desayuno catracho. ¿Usted cree que un japonés puede lograr hacer eso? Claro que sí, con los mejores ingredientes que producimos aquí en Delicias del Carmen. Sí. Están diciendo que estos son Guanábana. guanábanas. Es para los jugos que hacen. Exacto, aquí tenemos unos cuantos arbolitos. ¡Ey! No, hombre, hay un montón de... Mira. Ese árbol de guanábana lo sembró el abuelo de Juan Carlos. Él es el fundador junto con doña Carmen del restaurante Delicias del Carmen. Exacto. Ya no está con nosotros, pero seguramente viendo que el legado de la familia ha crecido como ese árbol, tiene que estar muy orgulloso. Así es, toda la familia trabajamos juntos todos los días. Poquito a poquito vamos trabajando por nuestros clientes. Ahora tengo que hacer un desayuno catracho para que sus abuelos se sienten bien. No los vamos a defraudar, ¿va? Orgullosos. No más que no huevos. Vamos, hay que cocinar. Bueno, mi gente, aquí estamos con todo lo que cosechamos y producimos hoy aquí en la finca de Las Delicias de Carmen. Vamos a ver si podemos convertir todos esos ingredientes en un desayuno 100% catracho. Ya estamos en la cocina de Las Delicias de Carmen con mi gran amiguita Nancy. Vamos a comenzar con huevo. Wow, mi gente. Mira la diferencia. Aquí producen dos tipos de huevo, normal y jumbo. Vamos a hacer uno para la baleada y uno para el desayuno típico. ¿Qué dice? Ahí va. Para una baleada, ¿cuántos huevos son? Son aproximadamente así, 3 huevitos. Vamos a probar los jumbo. Los huevos jumbo son porque las gallinas son más grandes. Sí, No son tan jóvenes. ¡Wow! Doble yema. No era mentira. Recuerda que tenemos el loroco y la chipilín. Entonces vamos a poner uno en cada uno, ¿va? Para la baleada, ¿cuál ponemos? puede colocar el chipilín y para el desayuno normal puede colocar el loroco. Solo la hojita, ¿va? Normalmente, ¿esas hojas en qué ponen? En los desayunos, como el cliente lo elija, en los ticucos y en los tamales chuchitos. Sí, Eso loroco tiene que cortar. ¿Está bien? así está bien.
Vamos con los plátanos. Para platanitos fritos, esos son estamos mejores. estos, Ah, son sí, más sí. maduros. Esos son mejores. Puede ayudarme con esto porque nunca he hecho Sí, esto. ¿Cuántos años llevas aquí trabajando, Nancy? 17. Santísimo, o sea, comenzó de cipotía. Tócame. ¿Estás nerviosa, Nancy, va? No, Mira, hay que cortar. Las mías son un poquito más gruesas. Lo importante es el sabor. Bueno, ya nos toca preparar la comida. vamos con los frijoles fritos. Esto es hecho con los frijoles de la cosecha de aquí de la finca. Vienen personas de muy lejos solo para probar los desayunos y baleadas aquí de Delicias del Carmen. ¿Esto? Acá. Sí. Así de un solo. No, uno Uno por por uno. uno, si no se quema. Ahí está bien. Así en la cocina, ¿verdad, Nancy? Estar pendiente de varias cosas diferentes al De mismo varias tiempo. cosas al mismo tiempo. El chef puede estar haciendo hasta 8 o 10 ¿En productos y serio? ninguno se le quema. Y cuando usted comenzó hace 19 años, ¿cómo eran esos primeros días? Era una cocina pequeña, con 2, 3 ollitas de chicharrón. Luego el negocio se fue expandiendo. A don Guillermo lo conocí en vida. Pero ustedes mantienen vivo el sabor de él. Sí, Mira los frijoles, listo para la baleada. Uy, se está quemando. no, está buena temperatura. Está buena, ¿va? O sea, la temperatura no tiene que ser tan alto. Tiene que ser suave para que el plátano salga bien cocidito. Aquí está supervisando, están nerviosos nuestros amigos. ¿Ustedes creen que un japonés puede preparar un desayuno catracho? ¡Wow! Por eso son frijoles volteados. ¡Qué gran técnica! Vamos a intentar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué loco! Ahora vamos con los huevos. Huevos con Chipilín. Vamos a poner sal. ¿Así? Sí, así. Bien largo, ¿verdad? Esto va. Sí, ¿Por es qué para tan que largo? no se, por aquí usted no se vaya a quemar. Vamos a ver si puedo con las dos manos para hacer un verdadero catracho. Tiene que poder cocinar huevo con una mano y voltear tajada con la otra. Tenemos ahora la gran tortilla para la baleada. Para una persona es eso. Para una persona, bueno, hay personas que se comen 2. Vamos a ver si podemos comer 3, mi gente. Ahora vamos con los huevos jumbo, con los locos. Un poquito de sal. ¿Está bien así? Así está bien, Ahora vamos a ver si puedo dar la vuelta. ¿Cómo se hace eso? con las 2 manos. Con las dos manos. Lo hice. Nancy, ¿qué pasó? Si la tortilla no se infla, agarra su aire, significa que la tortilla aún le hace falta. O sea, aquí solo baleadas perfectas. Vamos a probar otra vez entonces. Pero vamos a probar un poquito de eso. Siempre rica. Ahora está inflando. Entonces, así, para abajo. Sí, de allá, ajá, así. Eso es una tortilla de verdad. ¡Tarán! A la perfección ahora. ¿Cómo se sabe cuándo está listo los plátanos? En el color, canela. Sacar los plátanos ya que están listos. De 0 a 10, ¿cuánto le quedó los plátanos? Un 9. Un 9. Se quedaron muy gruesos los plátanos que corté yo. Pero no hay problema porque la verdadera prueba es el del sabor. Ahora nos toca el momento para armar el plato típico. Nancy, tuviste que cambiar los frijoles. Los frijolitos se quemaron un poquito. Yo la verdad quemé los frijoles. Entonces ahora ella lo hizo otra vez. Ahí está. El huevito, El huevito. con loroco. Mira la cantidad que sale con 2 huevos. Ajaditar. ¡Wow! Los frijoles, Un pedazo de queso. ¿Qué tipo de queso es? quesito semiseco. Todos los lácteos son producidos en Delicias del Carmen. De la finca al plato. Tortilla enrollado. El aguacate que habíamos cosechado es demasiado duro, entonces nos trajeron uno más maduro. Gente, wow. Ahora vamos a preparar lo que es la baleadita. Frijoles. Aquí en Comayagua, igual como en Tegucigalpa, se lo estira a toda la orilla. Ahora el Ah. huevito picado con chipilín. Mantequilla. Ah, qué rico, wow. Ahora que abrieron el aeropuerto Palmerola, ¿es verdad que las personas que vienen del aeropuerto directamente vienen a donde Carmen? Viene para el restaurante, para el supermercado. Aguacate. Falta la papaya. ¿Para qué es? Es para el encurtido. El encurtido. Famosísimo de papaya. Nunca he visto eso. Vamos a probarla con la baleada. Usted me dice que Nunca hemos visto en la historia de YouTube baleadas con papayas. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué grande! Esto es gastronomía 100% catracha. Y ya pronto vamos a saborear toda esa comida. No puedo creer que yo hice eso con mis propias manos. Un desayuno catracho. Y baleadas con papaya y muchos ingredientes. Allá van a ir a hacer el jugo de naranja con los naranjas que trajimos. Vamos a llevar el desayuno para nuestro examen final con un jurado. Ya llegamos al restaurante de las Delicias del Carmen. ¿Usted puede creer que yo hice eso? Un desayuno típico catracho. Es que usted tiene corazón. Corazón catracho. Mira, yo preparé eso. Los felicito. Irma lleva 16 años comiendo aquí. Ayer iba para Tegus, comió aquí. Ahora sale de Tegus y está comiendo otra vez aquí. Exactamente. ¿Por qué tanto aquí en Delicias del Carmen? Porque es un sabor casero y la atención también. Muy
bien linda. Mira estos desayunos y baleada. ¿Qué cree que es diferente de esto? ¿De qué ciudad es usted? Del Progreso Lloro. Somos vecinos. Los progreseños son muy exigentes con la baleada. Se ve muy bien hecho. ¿Se ve bien hecho? Sí. Yo hice eso. Aquí con la ayuda de los chefs. ¿Puede creer eso? Sí, tú lo haces todo muy bien. Muchas gracias. Yo veo que este restaurante pasa lleno todo el tiempo. ¿Por qué ustedes decidieron a comer aquí en Delicias del Carmen? Excelente comida. Ya había comido aquí entonces. Sí, por eso se repite, porque sí nos encantó. Ya llegó el momento, mi gente, del examen final. Aquí estamos con un gran jurado que me van a dar una puntuación de 0 a 10. Juanjo, él es uno de los nietos de Doña Carmen, la fundadora del restaurante. Estamos con Minor, él es el supervisor de la calidad de la comida. Dani, un gran amigo nacido aquí en Comayagua, muy exigente con su comida. Sonia, una de las encargadas aquí del restaurante. Y Hilda, una amiga que nos conocimos ahorita, es una seguidora del canal. Ella es una experta de la comida de aquí. Vamos a ver qué nos dice. Un pedazo es un tamaño de una baleada normal en algunas ciudades. Dani va a comer el desayuno. Puede abrirlo para ver cómo le parece. Excelente. Es increíble todo lo que aprendimos hoy en el proceso desde cero. Ahora, la mejor parte del proceso. Vamos a comer. ¿Cuántas baleadas ha comido de su abuela Carmen? No los podría contar. Más de 1000. Yo creo. De 0 a 10, ¿cuántos puntos? Yo creo que unos 35 estaría bien. ¡35! ¡De 10! ¡Wow! Triple de perfección. Un 35 igual. ¡Wow! Nunca he sacado triple de un perfecto. Más de 10, eso está rico. ¡Más de 10! 1000. 1000 de 1000, 1000 baleadas, 1000 escuelas, mi gente. Ese café lo hicimos ahorita. La leche viene de la vaca que ordeñé hoy mismo. Un capuchino 100% de la finca. Riquísimo. 1000 de 1000 otra vez. Está delicioso. Nuestro experto en café, ¿cómo le parece? Riquísimo. Tiene un sabor tan tradicional. Eso. Bueno, un aplauso a todos para las delicias del Carmen. Ahora nos toca el momento más esperado. El desayuno típico 100% catracho. Vamos a ver si pasa la prueba. Riquísimo. Ahora con la encurtido. Se siente rico, pica un poquito, pero es una lluvia de sabores adentro. Rico. Wow. Aguacates. Vamos a mezclarlo con los frijolitos a ver qué tal. Delicioso. Y por último, la cuajada. Delicioso, chin. Rico. Ve. Una cosa, un desayuno de Delicias del Carmen no está completo si no tiene chicharrones. ¡Wow! ¡Qué grandes! Cuéntanos de esos chicharrones. De lonja, de carne, de costilla, chicharrones de panceta. Quiero agregar de carne. Pero un chicharrón no es chicharrón sin limón, mi gente. Mira, lo traje de la granja hoy. Los chicharrones del campo. ¡Qué jugoso! Hasta le pegó a Minor, ¿verdad? ¿Está bien? Ya te hago a la boca. Con razón la gente que viene aterrizando en el aeropuerto Palmeroa viene aquí directamente. Delicioso. Cuéntenos del sabor de jugo que le tocó. De Nance. Y está delicioso. De acá de Delicias del Carmen. ¡Lo hice, viejo! ¡Lo hice! Cociné por la primera vez un desayuno 100% catracho de la finca al plato. El premio es comida para nosotros también. Miren lo que nos trajeron para nosotros y los camarógrafos. Samuel, buen provecho. Papita primero, ¿ah? Tan progreseño, ¿ah? Es que me gustan las papas. Va directo a los huevos, Samuel. Hoy sí, rica. Vamos a probar la chicharrones famosos de aquí. Le tocó la panceta. En Progreso creo que no se encuentra la panceta así. No se encuentra nada de esto en Progreso, la verdad. Aquí estamos con Héctor, Vamos a probar las tajadas. Me gusta mucho con... con frioles. Sí. Una técnica muy comayagüense. Vamos a ver qué dice de la pincho. Delicioso. Uy, ahora con la carne de cerdo. Qué gran pedazo. Muy rico. Vamos a ver qué sabor de jugo toca Samuel. Tiene mucha sed, aguantó el calor de hoy. El melón está súper rico. ¿Qué sabor le toca a Héctor? Es mora. Muy rico. Ahora toca Franklin, que está grabando. Vamos a agarrar la cámara. A Franklin le toca la panqueca. ¿Con la mano lo come? Como baleada. ¿Cómo baleada? Que tan progreseño. Esa mordida no es nada pequeña. Muy esponjosos, muy rico. Ahora con el jugo, para que no se atore. Vamos a ver qué sabor le toca. Es horchata, muy rica. Buen provecho a todos que trabajaron muy duro detrás de cámara. Trabajamos muy duro hoy. Creo que merezco un gran desayuno. Mira la baleada jumbo que sirven aquí. Eso es arte hondureña, mi gente. La mejor parte se lo mete en la panza. Vamos a probar el famoso encurtido de papaya. Bastante encurtido.
La de papaya es hasta mejor que la de cebolla, mi gente. Vamos a ver qué sabor de jugo nos toca. Es de mis frutas favoritas, la papaya. Qué rico. Franklin, ya está comiendo otro plato. Yuca con chicharrón, con frijolitos, tortilla y chimol. Qué rico. Santísimo. Para que escuchen lo corriente, ¿va? Delicioso. Juan Carlos, muchas gracias por el día de hoy. ¿Usted cree que su abuela hubiera estado alegre con la comida que preparé? Yo siento que sí. Todos los clientes estaban muy satisfechos. Para las personas que no saben, ¿dónde queda el restaurante? Delicia del Carmen queda en la carretera CA5, exactamente en el kilómetro 65. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.